Hola gente, muy buenas noches, bienvenidos a una vez más a su canal. Hoy les traigo una nueva historia llamada DXD, Terror y más terror. Esta historia para mí será revolucionaria para el canal, será un antes y un después entre todo el contenido que hemos estado subiendo. Espero y les guste. Esta historia contará más o menos de 100 capítulos si no estoy mal. Si hay alguna novedad en algún capítulo, algo que no cuadra, pueden dejar sus comentarios e inmediatamente lo editaremos y resubiremos el capítulo. No hay ningún problema. Por eso recuerden que su opinión y sus comentarios son de gran importancia. Sin más, también les comento que puedan activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que subo un video. También suscríbanse al canal y si les gustaría apoyarme pueden hacerlo haciéndose miembros. Pueden unirse a la comunidad y de esa forma pueden apoyarme. Se les agradece mucho a todo aquel que pueda hacerlo. Sino también en la descripción del canal estará mi enlace de Patreon para que también puedan disfrutar de mucho más novelas y también historias de fanfic que se están subiendo en Patreon. Sin más, continuamos Ig School, con terror y el más terror. vídeo. En un planeta donde las entidades de terror no son mitos sino residentes reales, existe Ig School, una institución oculta que funciona como el punto de encuentro y confinamiento de seres sobrenaturales. Allí conviven criaturas de distintas regiones, vigiladas por un consejo secreto de humanos y entes. AITT, un joven humano marginado y abandonado por su familia, desarrolla un trastorno psicológico profundo, similar al del Joker, risas involuntarias, pérdida de empatía y un gradual rompimiento de la realidad. En Ig School le encuentra un refugio, al principio. Hasta que todos alumnos, criaturas, maestros, incluso aliados como Pennywise, Chucky o Freddy terminan traicionándolo, manipulándolo o usándolo. Cuando descubre la existencia de los Longinus, reliquias antiguas que amplifican el poder de cualquier entidad, decide iniciar una cruzada de venganza contra todos los que lo rechazaron. Algunos monstruos se unen a él. Otros se le oponen. Otros simplemente quieren sobrevivir. La historia sigue a AITT, convertido en héroe oscuro y antagonista principal, mientras provoca un conflicto global entre todas las entidades de terror existentes. Capítulo 2. El pasillo que conducía a la clase de bienvenida estaba envuelto en una penumbra rojiza que parecía provenir de ninguna fuente clara. Las luces, aunque encendidas, parecían apenas sobrevivir bajo el peso de la energía oscura que recorría todo el edificio. El aire era espeso, casi sólido, como si estuviera cargado con electricidad y odio reprimido. AITT avanzaba al frente, dejando que sus dedos se deslizaran sobre las paredes húmedas. Cada tanto, sentía pequeños temblores recorriendo sus manos, resultado directo de la conexión reciente con el cristal. No era un simple poder, era una voz interna que respiraba con él, reía con él y observaba cada sombra a su alrededor. Freddy caminaba detrás con los brazos cruzados y el gesto serio por primera vez desde que había despertado en E-School. Así que. ¿El cristal te habló? Preguntó con un tono casi casual, aunque sus ojos vigilaban cada movimiento de AITT. AITT soltó una risita baja, casi tierna, si no fuera tan perturbadora. No solo habló, respondió. También se quedó conmigo. Me dio un regalo. Una dirección. ¿Y qué dirección es esa? Preguntó Chucky, saltando para ver mejor desde su baja estatura. AITT levantó la mirada hacia un enorme doble arco más adelante, donde la luz roja pulsaba de forma más intensa. La clase de bienvenida, dijo con voz grave. Allí comienza todo. Annabel se detuvo un momento. Algo la inquietaba. Sus ojos de vidrio se movieron hacia el techo, donde una figura enorme parecía caminar lentamente sobre las vigas, cada paso haciendo crujir la estructura como si fuera de madera vieja. Freddy levantó la mano señalando hacia arriba. Bien, eso es definitivamente nuevo. ¿Algún monstruo más que quiera saludar? Chucky apretó con fuerza su cuchillo. Si salta desde ahí, yo no me hago responsable si le corto las piernas primero. La figura en el techo emitió un gruñido gutural. Pero no bajó. Solo observó. Esperando. AITT se volvió por un instante, y su sonrisa se ensanchó al verla. No vendrá ahora, dijo con total seguridad. Aún no está en su turno para atacar. ¿Su turno? Preguntó Freddy, frunciendo el ceño. Chico, ¿de qué estás hablando? AITT no explicó nada. Solo siguió caminando. Guión bajo 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 gui. Al llegar al arco doble, las puertas se abrieron por sí solas, como si la escuela los hubiese estado esperando. Dentro, una sala gigantesca se extendía hacia arriba como un auditorio retorcido. Filas enteras de pupitres estaban alineadas en círculos concéntricos descendentes hacia un punto central donde había una tarima metálica manchada de óxido y gotas secas de algo que no era exactamente sangre.
La clase parecía viva. Los pupitres se movían sutilmente, respirando. Las lámparas oscilaban como si fueran péndulos. Y las sombras en el piso se arrastraban por sí mismas. Chucky tragó saliva. Esto es peor que cualquier escuela militar. Freddy bufó. Al menos allí tenían baños que no intentaban morderte. Annabel se deslizó hacia un asiento vacío, sin que nadie la moviera. El pupitre donde se sentó dejó escapar un gemido grave, como si sintiera su peso sobrenatural. Aititi caminó directamente hacia la tarima. Cada paso hacía que las luces temblaran a su alrededor. Cuando llegó al centro, la marca en su brazo, la espiral con un ojo, brilló con fuerza, iluminando la habitación entera. Bienvenidos, dijo una voz profunda. La tarima vibró. La luz del techo cayó como un rayo. Una figura apareció sobre el estrado. Todos la reconocieron al instante. Un hombre enorme, vestido con ropa de carnicero, máscara de cuero, y una motosierra colgando de su mano derecha. Lea Terface. Freddy dio un paso atrás. Ah, genial. El comedor llegó temprano. Chucky soltó una carcajada. Ese sí que es de los míos. Lea Terface giró lentamente la cabeza hacia ellos. Su respiración era un gruñido constante. Su cuerpo se movía con movimientos bruscos, como un animal encerrado demasiado tiempo. Aititi levantó la cabeza, y la marca de su brazo brilló aún más. Lea Terface, dijo. Te estábamos esperando. Lea Terface gruñó más fuerte, levantando la motosierra. No vas a tener que pelear, continuó Aititi, con toda la calma del mundo. No a menos que quieras hacerlo. Freddy levantó una ceja. Oh, mira tú. El chico controlador ahora también da órdenes. La motosierra se encendió con un rugido ensordecedor. Chucky se preparó para saltar. Freddy enderezó las cuchillas. Annabel permaneció inmóvil. Pero Aititi no se movió. La motosierra rugió. Y se detuvo. Lea Terface bajó lentamente el arma, como si un peso invisible lo empujara a hacerlo. Sus manos temblaron, y por un instante, se inclinó levemente. En señal de reconocimiento. La habitación entera vibró, como si Skull aprobara. Él también puede sentirlo, murmuró Aititi, una sonrisa oscura formándose en su rostro. El cristal me conectó a la energía de esta escuela. Yo, puedo ver su orden interno. Sus reglas. Sus habitantes. Freddy chasqueó la lengua. Estás diciendo que Lea Terface, te obedece. Lea Terface emitió un gruñido grave, pero asintió con la cabeza. Chucky abrió los ojos sorprendido. Oye. Eso sí es un superpoder. Oiga, señor cara de cuero, puede. Chucky se acercó y susurró algo grotesco al oído del gigante. Lea Terface lo ignoró por completo. Genial, refunfuñó Chucky. Quería probar si lo podía usar para cobrarme unas venganzas pendientes. No funciona así, respondió Aititi, sin dejar de observar la sala. Él no me obedece a mí. Obedece a la escuela. Y ahora la escuela, y yo, estamos conectados. La luz roja que inundaba la clase cambió abruptamente. Se volvió violeta. Un tono inquietante, profundo, casi enfermizo. Entonces, desde los pupitres, comenzaron a levantarse siluetas. Estudiantes. Pero no estudiantes vivos. Cuerpos sin rostro, con piel grisácea, uniformes rotos, y cabezas que parecían estar envueltas en vendas ensangrentadas. Se levantaban torpemente, uno tras otro, más de 30 en total. Freddy se puso en guardia. Vale, esto sí es una fiesta. Los estudiantes comenzaron a caminar hacia ellos. Sus pasos resonaban al unísono, como si obedecieran una coreografía siniestra. Lea Terface levantó la motosierra. Chucky afiló su cuchillo contra un pupitre. Annabel giró la cabeza sin moverse del asiento. Y Aititi. Levantó la mano. La marca brilló nuevamente. Los estudiantes se detuvieron. Toda la sala quedó en silencio. Aititi bajó la mano lentamente. Y, para sorpresa de sus compañeros, los estudiantes retrocedieron, abriendo un camino hacia la pared del fondo. Freddy observó esto con fascinación. Chico, estoy empezando a pensar que eres el verdadero monstruo aquí. Aititi sonrió. Una sonrisa peligrosa, llena de una confianza nueva que le hervía bajo la piel. No soy un monstruo, corrigió suavemente. Soy lo que esta escuela necesita. El suelo comenzó a temblar de nuevo. La pared del fondo se abrió como si la escuela tuviera pulmones que exhalaban oscuridad. Un pasillo oculto apareció, iluminado por una luz púrpura que daba la impresión de flotar en el aire. Annabel se levantó. Lea Terface avanzó hacia la entrada. Chucky miró hacia todos lados, nervioso. Freddy se acercó a Aititi y murmuró. ¿Sabes, si sigues creciendo así, vas a hacer que los demás parezcamos payasos inofensivos? A Aititi le devolvió una mirada firme, con una chispa psicótica en los ojos. Freddy, los payasos no son inofensivos. Tienes razón, chico, sonrió Freddy. Absolutamente razón. Los estudiantes sin rostro se alinearon en dos columnas, abriendo completamente el camino. El pasillo púrpura los llamaba. Skull daba oficialmente inicio a su primera clase.
Y el terror recién comenzaba a tomar forma. La noche seguía arropando la ciudad industrial donde E-School se erguía como un gigante dormido. Las farolas titilaban, el viento aullaba contra los ventanales del edificio escolar y una nube gruesa, pesada, casi sólida, se cernía sobre el campus. Aititi avanzaba por el corredor principal con el corazón latiendo como un tambor ritual. No era miedo. Era algo más profundo, más oscuro, más íntimo, era el rugido interno de un propósito que apenas comenzaba a tomar forma. Freddy lo seguía unos pasos detrás, sus cuchillas rozando suavemente las paredes como si quisiera marcar territorio. «Lo sentiste, cierto», susurró. «Ese pulso de energía cuando rompiste el sello». Aititi no respondió, pero su respiración se volvió más densa. Desde un aula cercana, una risa metálica brotó como un eco deformado. Chucky. Y no uno solo. Varios. Habían llegado más rápido de lo que cualquiera esperaba. Freddy entrecerró los ojos. El muñeco está inquieto. Eso nunca es buena señal. Aititi se detuvo frente a la puerta. Al tocar la manija, el metal vibró como si lo reconociera. Su poder crecía. No como un brote explosivo, sino como un veneno que se expandía lentamente por las venas de su destino. Abrió la puerta. El aula estaba iluminada apenas por un proyector encendido que mostraba ruido digital. En el centro, 5 versiones distintas de Chucky se mecían en pequeños pupitres, como estudiantes perversos esperando clase. Uno reía. Otro afilaba un cuchillo diminuto. Otro simplemente miraba a Aititi, inmóvil, con una sonrisa que parecía cosida hace segundos. Al fin llegaste, estrella del show, dijo el Chucky central. Nos tenías esperando. Freddy avanzó, chasqueando los dedos. Fuera del camino, juguetes. El crío tiene cosas más importantes que tratar. Pero Aititi levantó la mano. Freddy se detuvo. Los 5 Chuckys también. La energía que emergió de Aititi fue como un pulso silencioso. No rompió vidrios, no movió muebles. Pero llenó la habitación de una quietud tensa, como si todos estuvieran siendo observados por un juez invisible. No estoy aquí para jugar, dijo Aititi, su voz más profunda que antes. Sé por qué vinieron. El Chucky central lanzó una carcajada. Ah, sí. Ilumínanos. Aititi dio un paso adelante. Ustedes olieron la grieta. Notaron que algo antiguo se movió en E-School. Algo que solo aparece cuando un posible portador de Longinus despierta. Freddy levantó una ceja. Longinus. Esa cosa otra vez. Aititi asintió. En su mente, una imagen borrosa surgió, una lanza, o lo que parecía ser una lanza, envuelta en sombra y fuego blanco, tan brillante que lastimaba incluso en recuerdo. No sabía cómo sabía, pero lo sabía. Como si la información estuviera tatuada en la parte más escondida de su alma. Los Chuckys dejaron de reír. Sus sonrisas, cosidas o pintadas, se torcieron en incomodidad. Si es verdad, murmuró uno, los otros van a venir. Freddy dio un paso hacia Aititi. ¿Y qué vas a hacer, chico? Porque con Longinus merodeando, Annabel no se va a quedar quieta. Lea Terface tampoco. Y mucho menos, él. La temperatura cayó varios grados. Todos sabían de quién hablaba. El Joker. No el bufón cómico que algunos imaginaban. No. El Joker de este mundo era una anomalía viviente, un depredador psicológico, un ente capaz de romper la cordura como quien parte un lápiz. Si olía poder, si olía cambio, aparecería. Siempre aparecía. ¿Qué piensas hacer cuando todos ellos se junten? Preguntó Freddy en voz baja. ¿Qué vas a hacer cuando quieran usarte o destruirte? Aititi no respondió de inmediato. Cerró los ojos. Y escuchó. En lo profundo del edificio, algo enorme arrastraba cadenas. Algo respiraba con violencia. Algo esperaba órdenes. La presencia de Lea Terface era inconfundible. Los Chuckys intervinieron con pánico apenas disfrazado. ¡Ey, ey, ey! El grandote ya viene. Yo no vine aquí para que me conviertan en relleno de maletas. Otro Chucky se subió a un pupitre. Propongo algo, nos unimos. Por ahora. Porque si Lea Terface llega y luego el Joker aparece, nos van a triturar como si fuéramos pei de plástico. Freddy soltó una sonrisa torcida. Por una vez, los muñecos tienen razón. Pero Aititi volvió a levantar la mano. Todos hicieron silencio. No los necesito, dijo. No por ahora. Chucky se atragantó. Perdón. Si Lea Terface viene, viene por mí. ¿Y si viene por mí? Miró al proyector parpadeante, quiero saber cuánto control tengo. Freddy lo miró fijamente. Aititi, estás jugando con fuego. No. Estoy abrazándolo. Y entonces ocurrió. Las luces parpadearon. Los pupitres vibraron. Un rugido gutural, profundo, casi subterráneo, atravesó el piso desde los sótanos de E-School. Lea Terface estaba entrando en escena. Freddy chasqueó los dedos. Bueno. Diviértete, chico. Yo tengo un par de cosas que ir a preparar. Y desapareció en una nube oscura, como si se deshiciera en humo pesadillesco. Los Chuckys se levantaron de golpe.
Ni loco me quedo aquí. Gritó uno. Yo tampoco. Dijo otro saltando hacia la ventana. Todos huyeron. Algunos riendo, otros gritando, otros maldiciendo. Aititi quedó solo. Solo con el rugido. Solo con el eco de un destino que empezaba a devorarlo desde dentro. La puerta del aula se abrió lentamente, como empujada por una tormenta invisible. Pasos pesados resonaron en el pasillo. El metal de la sierra de Leatherface raspaba contra el suelo como un cuchillo gigante siendo arrastrado. Aititi inhaló profundamente. Ven, susurró. La silueta enorme apareció en el marco, grotesca, imponente, sin mostrar ni un ápice de humanidad. Su máscara de piel ajena estaba rota en un lado, revelando un ojo rojo, inflamado, que se movía frenéticamente. La sierra eléctrica se encendió con un rugido metálico. Pero antes de que Leatherface cargara, Aititi sintió un temblor interno. No de miedo. De poder. Un círculo oscuro comenzó a materializarse en el suelo bajo sus pies, trazado por una energía púrpura que parecía humo sólido. Las runas se iluminaron, como si respondieran a la presencia del monstruo. Leatherface levantó la sierra. Aititi levantó la mirada. Y por un instante, la Longinus, aún dormida, aún no manifestada, brilló como un relámpago negro en el alma del muchacho. Leatherface atacó. Aititi dio el primer paso hacia su destino. El rugido de la sierra eléctrica llenó el aula como un trueno sostenido. Las mesas temblaban, las ventanas vibraban, los tubos fluorescentes del techo parpadeaban frenéticamente como si quisieran huir del destino del salón. Leatherface entró con una fuerza bruta que deformaba la puerta a su paso. Era un monstruo de carne, músculo y furia, un depredador primitivo atado a un instinto de destrucción que no conocía pausa. Aititi lo miró sin retroceder. La energía púrpura que se arremolinaba en el círculo bajo sus pies irradiaba un calor que no quemaba la piel, pero sí perforaba la mente. Era una temperatura distinta, emocional, interior. Era como si cada célula de su cuerpo despertara a una nueva frecuencia. Leatherface avanzó dando pasos pesados, cada uno resonando como martillazos en el piso. En su respiración había violencia, desesperación y algo más, algo que al oído de cualquiera sería indescriptible, pero que para Aititi tenía un matiz claro, era agonía. El monstruo no era solo un asesino, también era un recipiente de sufrimiento constante. Y ese sufrimiento, llamaba algo dentro de Aititi. No tienes idea de lo que estás enfrentando. La voz surgió a su derecha. Annabel. La muñeca apareció de pie sobre un pupitre, inmóvil, con las manos plegadas sobre el regazo. La luz del proyector la banaba de un tono azul apagado, dándole una apariencia espectral. No se había escuchado la puerta abrirse, ni sus pasos, ni un roce. Simplemente estaba ahí. Leatherface no distingue aliados, susurró ella. Solo destruye. Aititi no apartó la mirada del gigante. Por eso está aquí, respondió. La energía púrpura del círculo se intensificó, dibujando runas más claras y más definidas, como si cada trazo ardiera con un significado que solo un portador potencial de Longinus podía interpretar. Aititi sentía cómo sus emociones, dolor, abandono, rabia, vacío, alimentaban las líneas místicas. Leatherface rugió. Y cargó. La sierra cortó el aire con un sonido feroz. Aititi alzó el brazo instintivamente, pero no para protegerse. No. Lo extendió hacia adelante como si estuviera ordenando que el monstruo se detuviera. Un estallido de energía púrpura salió disparado, no como un rayo, sino como una onda expansiva silenciosa. Leatherface fue detenido a pocos centímetros de Aititi. La sierra seguía encendida, pero no avanzaba. El monstruo temblaba, empujaba con todas sus fuerzas, pero había quedado atrapado en una especie de presión invisible, como si una pared de cristal indestructible lo separara de su objetivo. Annabel inclinó ligeramente la cabeza. Interesante. Aititi apretó los dientes mientras el círculo brillaba aún más. Sus músculos estaban tensos, como si cargara el peso de un edificio entero. Leatherface empujaba, gritaba, chillaba detrás de su máscara de piel ajena, pero Aititi resistía. ¿Qué eres? La voz salió distorsionada, como si cientos de susurros hablaran a través de él. Annabel soltó un leve suspiro. Así es como comienza, Aititi. Su voz era suave como terciopelo. El despertar de un portador nunca es limpio. Siempre es tormentoso. La presión se intensificó. Leatherface cayó de rodillas. Pero en lugar de retroceder por la fuerza de Aititi, el monstruo cayó como si algo lo hubiera drenado. La sierra, aún encendida, cayó al lado y chisporroteó contra el piso. Su cuerpo gigante se inclinó hacia adelante, respirando con dificultad, como si cada inhalación fuera una batalla perdida. Aititi sintió un tirón interno. No del poder. No del círculo. Del alma del monstruo. Como si Leatherface estuviera siendo absorbido parcialmente por él. Detente. Annabel saltó al pupitre más cercano, su voz manteniendo un tono extraño entre advertencia y curiosidad. Si sigues, romperás algo que no podrás reparar. Aititi apretó los puños. No quiero repararlo, susurró. El círculo púrpura cambió de forma. Las runas se movieron como si estuvieran vivas.
La energía subió por su brazo derecho, trazando líneas brillantes que parecían tatuajes temporales, pero de origen arcaico y poderoso. Leatherface comenzó a convulsionar. Annabel entrecerró los ojos. Lo estás drenando, sin ni siquiera haber manifestado la Longinus. Fascinante. La respiración del monstruo se volvió errática. La máscara de piel se deslizó un poco, mostrando un rostro humano deformado que parecía rogar por algo que ni siquiera podía articular. Piedad. O muerte. Pero Aititi no escuchaba súplicas. Solo escuchaba una voz interior, grave, profunda, que surgía directamente desde la grieta recién abierta dentro de él. Una voz que decía: más. Toma más. Rómpelos. Hazte completo. Algo estalló. No físicamente. Dentro del alma de Aititi. Leatherface cayó inconsciente, desplomándose como una montaña derribada. La sierra se apagó por sí sola, como si el motor hubiera cedido. El silencio que siguió fue casi doloroso. Aititi cayó de rodillas. La energía púrpura se desvaneció lentamente, como brasas apagándose después de una hoguera intensa. Las runas desaparecieron una por una. El aura oscura que lo había envuelto se retiró hacia el interior de su cuerpo, como un animal regresando a su guarida. Annabel observó todo sin parpadear. Tu dolor es antiguo, susurró. Más antiguo que cualquier era de nosotros esperaba. Caminó hacia Aititi con pasos casi imperceptibles. Pero no confundas el despertar con control. Aún no dominas lo que te está dominando por dentro. Aititi levantó la mirada. Sus ojos habían cambiado momentáneamente, ya no eran totalmente humanos. Había en ellos un destello rojizo, oscuro, como un abismo al que no se le veía fondo. Si no lo controlo, dijo él, respirando agitadamente. ¿Quién lo hará? Annabel ladeó la cabeza. Existen otros interesados en responder esa pregunta. Un sonido seco resonó en el pasillo. Tac. 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 Como pasos. Pero no pasos apresurados. No pasos amenazantes. No pasos pesados. Eran pasos ligeros. Calmados. Precisos. Los pasos de alguien que sabía perfectamente que todos los ojos se voltearían hacia él, que todos los corazones u objetos malditos reconocerían su presencia. Annabel retrocedió un par de centímetros. Aititi sintió cómo la temperatura del aula subía y bajaba al mismo tiempo, como si el mundo perdiera equilibrio térmico solo por la proximidad de esa presencia. Una silueta apareció en la entrada. Delgada. Engalanada con un traje barato. Con el cabello verde desordenado. Con una sonrisa pintada de rojo que se extendía más allá de lo natural. El Joker. No el de un universo específico. No el de una adaptación cinematográfica. No el de una caricatura. Este era el Joker de este mundo, uno que existía entre asesinos sobrenaturales, entidades malditas y monstruos que se alimentaban de almas. Y aún así, él era distinto. Más peligroso. Más impredecible. Más consciente. Vaya, vaya. Dijo con voz suave, casi musical. Y yo que pensé que llegaría tarde al espectáculo. Sus ojos se posaron en Aititi. Hola, muchacho. Escuché que estás despertando algo muy interesante. Annabel habló rápidamente. Esto no te concierne, Joker. Él se rió. Una risa corta. Aguda. Que hizo que todos los objetos del aula vibraran levemente. No me concierne. Repitió él. Oh, querida, absolutamente todo me concierne cuando la tragedia está en el aire. Se acercó a Aititi, quien aún intentaba ponerse de pie. Dime. Susurró mientras inclinaba el rostro. ¿Qué se siente ser partido por dentro? ¿Qué se siente cuando tu dolor se convierte en un arma? ¿Te gusta? ¿Te asusta? ¿Te libera? Aititi no respondió. Joker sonrió más. Ah, un chico de pocas palabras. Me encanta. ¿Por qué los silenciosos? Acercó el dedo a la frente de Aititi, son los que terminan gritando más fuerte. Annabel se tensó. Aléjate de él. Joker la ignoró por completo. Giró lentamente sobre sus talones, contemplando el aula, el proyector, los pupitres, la puerta destrozada por Leatherface. Este mundo está cambiando, dijo con voz grave. Y tú, Aititi, eres el detonante. Volvió a mirarlo, inclinando la cabeza en un ángulo imposible. Y yo quiero ver hasta dónde llegas antes de romperte. El silencio se apoderó del aula. Un silencio expectante. Un silencio que anunciaba que el mundo, este mundo donde las entidades más terroríficas coexistían, acababa de entrar en una nueva fase. Y Aititi estaba en el centro. Joker dio un paso atrás. Nos veremos pronto, campeón. Y salió caminando tranquilamente, como si hubiera venido solo a entregar una carta. Annabel exhaló lentamente. Leatherface seguía inconsciente. Aititi, temblando, sintió cómo la energía residual dentro de él se reacomodaba como un animal hambriento esperando volver a salir. El despertar había comenzado. Y no había marcha atrás. El silencio que siguió a la partida del Joker no fue un silencio normal. Era un silencio denso, casi líquido, como si el aire se hubiera convertido en una sustancia que impedía respirar con libertad.
El aula seguía impregnada del eco de la risa del payaso, del rugido de la sierra de Leatherface y del pulso oscuro del círculo que Aititi había materializado sin querer. Annabel permaneció inmóvil sobre un pupitre, observando a Aititi con ojos que no parpadeaban, pero que aún así parecían analizar cada partícula de su alma. Leatherface, inconsciente, seguía respirando de forma irregular, como una bestia gigante que hubiese sido drenada hasta su límite. Aititi, todavía de rodillas, intentó controlar el temblor de sus manos. No era miedo. Era adrenalina mezclada con algo que no sabía nombrar. Algo que latía dentro de él como un corazón adicional. Algo que le hablaba. Algo que le prometía poder a cambio de dejarse consumir un poco más. No deberías levantarte todavía, murmuró Annabel. Tu alma está abierta. Aititi levantó la mirada, los ojos aún con un leve brillo rojizo. Abierta. Como una grieta recién formada, explicó ella, bajando del pupitre sin hacer el menor ruido. Cualquier energía, cualquier entidad, cualquier presencia suficientemente fuerte podría entrar, o colarse. Las luces volvieron a parpadear. No por Leatherface. No por el círculo. No por la presencia de Annabel. Sino por lo que acababa de entrar en el edificio. Aititi lo sintió primero. Un escalofrío que le subió por la columna como si dedos helados jugaran con su médula. Un peso en el aire. Una especie de risa apagada, no porque alguien se riera, sino porque el ambiente entero parecía contener la respiración. Annabel lo notó inmediatamente. No. Susurró ella, y por primera vez desde que apareció, su voz sonó inquieta. Ella ya despertó. Aititi entrecerró los ojos. ¿Quién? La respuesta llegó como un susurro en el oído. No dicho por Annabel. No dicho por ninguna figura presente. Sino dicho por el propio edificio. La niña. Annabel frunció el ceño. Samara. La puerta del aula se cerró de golpe como si una fuerza invisible la hubiera empujado. Los vidrios vibraron. La luz proyectada en la pantalla cambió sola. De estática pasó a un fondo oscuro, y luego a un pozo en medio de un bosque lluvioso. Perfecto, murmuró Annabel. Justo lo que faltaba. Aititi se levantó apoyándose en el pupitre más cercano. ¿Qué quiere ella? Annabel lo miró lentamente. Lo mismo que todos, entender que eres, y si puede poseerte antes de que tu poder tome forma. La pantalla parpadeó. Un sonido húmedo, como agua escurriendo, resonó en el suelo del aula. Una mancha oscura comenzó a expandirse desde debajo de la puerta. No era aceite. No era sangre. Era agua, agua fría, espesa, como salida de un pozo profundo. Aititi retrocedió un paso. Leatherface, aún inconsciente, comenzó a convulsionar un poco al sentir el agua tocando su piel. Como si su cuerpo reconociera el peligro de aquella presencia. Annabel se colocó frente a Aititi. No la mires a los ojos cuando aparezca. ¿Por qué? Porque Samara no necesita tocarte para entrar en ti, dijo la muñeca. Solo necesita que la reconozcas. La pantalla brilló. Una mano pálida emergió desde la imagen. No del vidrio. No del proyector. Sino del propio concepto de la pantalla. Una mano mojada, huesuda, seguida por un brazo flaco, cubierto de cabello largo y negro pegado a la piel. Los dedos se arrastraron por el material como si estuvieran marcando la frontera entre su mundo y este. Aititi sintió un tirón dentro del pecho. Una sensación de vacío. Como si algo intentara entrar en él desde un rincón del alma que no sabía que existía. Annabel lo agarró del brazo de inmediato. Concéntrate, ordenó. Si dejas que ese vacío crezca, ella entrará. Samara emergió de la pantalla. Primero los brazos. Luego la cabeza, cubierta por un manto de cabello sucio. Luego el torso, tembloroso, mojado, resonando con un sonido de huesos tensos. Aititi podía sentir su presencia como si estuviera absorbiendo calor del ambiente. Annabel apretó más fuerte su brazo. Mírala. Pero no a los ojos. Mira su sombra. Mira su forma. Pero no a la mirada. Samara cayó al piso con un impacto suave, pero el agua salpicó como si hubiera caído desde un acantilado. Al incorporarse, su cabello se abrió un poco, dejando ver parte de su rostro. No lo suficiente para desatar su maldición plena, pero sí lo suficiente como para mostrar la tensión de sus músculos y una expresión de sufrimiento eterno. Annabel habló sin moverse. Samara, este no es tu momento. La niña se movió hacia ella con un pequeño giro de cabeza. Un crujido sonó. Un sonido de cuello roto recomponiéndose. Y entonces habló. Él, cruje. El poder. Despierta. Aititi sintió el tirón más fuerte que antes. El vacío se abrió más. Samara dio un paso. El agua la seguía como un manto viviente. Él está incompleto, dijo con voz rota. Yo puedo terminarlo. El aula tembló. Las luces se apagaron de golpe. Todo quedó en absoluta oscuridad. Solo la respiración de Aititi. El arrastre del agua. Y la voz de Samara rompiendo la nada. DJMENTRAR. Annabel actuó primero. Aititi, cierra tu mente. Pero Aititi sintió que era demasiado tarde.
Samara había entrado en su cabeza. No como un parásito. No como un demonio. Sino como un recuerdo deformado. Vio flashes. Vio a su familia dándole la espalda. Vio a su versión más joven llorando solo en un cuarto oscuro. Vio los pasillos de E-School derritiéndose como cera. Vio manos que no existían tocando su alma. Samara se acercaba a él en ese mundo mental, más grande, más aterradora, con ojos que eran pozos de oscuridad total. Ay, Titi, tú ya estás roto. Susurró ella acercando sus manos a su rostro. Déjame, entrar, conmigo, juntas. Nos, completaremos. Algo dentro de Ay, Titi gritó. Un grito que no fue audible en el aula, pero sí en ese espacio mental. Un grito que rompió el vacío. Un grito que hizo que Samara se detuviera. Porque el grito venía acompañado de una luz. Una luz negra. Una luz antinatural que quemaba sin calor y hería sin tocar. Samara retrocedió en el plano mental, hundiéndose en el agua oscura que ella misma había traído. No. Susurró. Él, no está vacío. Está, ocupado. Y desapareció. El mundo real volvió de golpe. Titi cayó al piso. Annabel respiraba agitadamente, algo raro en ella. Lea Terface seguía inconsciente, pero ya no convulsionaba. La pantalla del proyector se apagó sola. La puerta del aula se abrió con un sonido suave, como si nada hubiera ocurrido. Annabel se arrodilló frente a Titi. ¿Qué pasó? Exigió. ¿Qué vio ella en ti? Titi temblaba. No de miedo. De contención. Ella, intentó entrar. Susurró. Pero. Alguien ya estaba ahí. Annabel dio un paso atrás. ¿Qué? Titi levantó la mirada. Y por un instante, solo un segundo, sus ojos no eran los suyos. Eran los ojos de una sombra profunda, antigua, impaciente. La Longinus. O algo relacionado. Algo previo. Algo que llevaba demasiado tiempo esperando. Annabel lo entendió. Titi, lo que sea que tienes dentro, no va a permitir que nadie más te posea. Lo sé, dijo él respirando hondo. Y tampoco va a permitir, que yo huya. Annabel bajó la mirada. El Joker no solo vino por diversión, dijo lentamente. Él vino porque sabe que lo que estás despertando puede cambiar todo este mundo. Titi se puso de pie. Dolorido. Confundido. Pero decidido. Entonces que cambie. Yo ya no voy a retroceder. Annabel suspiró. Prepárate, Titi. Los siguientes en venir no serán tan pacientes como Samara. Titi miró la puerta abierta. Y por primera vez. Sonrió. No una sonrisa malvada. No una sonrisa de satisfacción. Una sonrisa rota. Una sonrisa que anunciaba que su camino ya no tenía vuelta atrás.